Buenas tardes para todos. Muchas gracias. Es un gusto estar con ustedes hoy en esta tarde. El tema de hoy se titula La lealtad a Dios tiene preferencia sobre todas las demás lealtades. Y nos vamos, si trajo su Biblia, perfecto, en el libro de Génesis, capítulo 14, del versículo 14, 16. Entonces los invasores victoriosos saquearon a Sodoma y Gomorra y emprendieron el regreso a su tierra con el botín de guerra y los alimentos. En el 12, también capturaron a Lot, el sobrino de Abraham, que vivía en Sodoma, y se llevaron todas sus pertenencias. En el 13, uno de los hombres de Lot escapó y le contó todo a Abraham, el hebreo, que vivía cerca de Robleo, que pertenecía a Manreb, el amorreo. Manreb y sus parientes, Escol y Aner, eran aliados de Abraham. Y ahora en el versículo 14, dice así, y oyó Abraham que su pariente estaba prisionero y armó a sus criados, los nacidos en su casa, y 318, y los siguió hasta Dan. En el 15, y cayó sobre ellos de noche él y sus siervos, y los atacó, y les fue siguiendo hasta Joba, al norte de Damasco, y recobró todos los bienes, y también a Lot, su pariente, y sus bienes, y a las mujeres y demás gente. En tiempos de Abraham habían reyes, sí, en diferentes ciudades, y habían guerras, disputas, peleas, sí, que peleaban entre quién tenía el poder, quién quería ser el rey de de esa zona. Entonces era muy común que en este tiempo habían rivalidades, y aquí nos está hablando en este pasaje, si lo vamos a ver completo, vamos a ver que el que ganaba o la ciudad que ganaba tenía que pagar tributo al rey victorioso. Y esto es lo que nos narra en todo este contexto sobre este rey, un rey de Sodoma que junto a otros 4 reyes habían sido vencidos por alguien que se llama Kedor Laomer. Es un nombre raro y largo. Kedor Laomer, un rey. Y entre él había 5 ciudades, 5 reyes que estaban tributando, pagando a este rey, porque él había en ese entonces ganado esa guerra. Pero pasaron 12 años y se vino una guerra, se desplomó todo entre ellos, ¿sí? Y este rey, Kedorlaomer, recuperó las ciudades y se lleva consigo a Lot, a su esposa o las mujeres, ¿sí? Y su familia y sus pertenencias. O sea que en esa guerra, Kedorlaomer se llevó a la familia de Lot, incluyendo la vida de él. La Biblia nos narra cuando Abraham se entera de la noticia. Acuérdense que era su único, ¿qué? Su único pariente, porque pues todavía no tenía hijo. Y él hizo o unió en su casa de los hombres que habían nacido 318 hombres. ¿Con alguna experiencia de guerra? No, 0 de guerra. Entonces, vamos a ver algo aquí. Exacto, nacieron en el hogar, ahí digamos, en el seno de Abraham, y no tenían ninguna experiencia. Debe ser que tenían otro tipo de facultades, ¿sí? Pero no esa experiencia de guerra. ¿Y qué pasó después? Pues ahí nos narra que estos hombres lograron recuperar el bienestar de su familia, de su sobrino y sus pertenencias. ¿Ustedes ven allí una ayuda externa? ¿De quién? De Dios, empezando desde allí. Porque esa guerra, o digamos, en ese conflicto, ¿quién lo ganó? Abraham, reunido con sus hombres. Y ahora la pregunta es,
¿Qué hacía Lot en ese lugar? ¿Se han preguntado? ¿Qué hacía Lot allá en Sodoma? ¿Por qué? Lot fue un hombre rico cuando estaba en el seno de Abraham, cuando era, mejor dicho, o sea, nos damos cuenta en los pasajes que Abraham, Dios lo bendijo de una manera sobrenatural. ¿Y qué pasó? Que Abraham le dijo a Lot, mira, esto te pertenece, ¿cuál tierra o cuál terreno quieres? ¿Y qué hizo Lot? ¿Escogió lo mejor? Sí, ¿cierto? Exacto. Entonces, Lot fue un hombre rico cuando estaba con Abraham. Y a pesar de que su tío le dio una herencia, hay algo que pasó allí. La codicia de Lot. Quiso querer más de las cosas terrenales, a resaltar ante la ciudad de Sodoma, tener un título ante las personas. Y esto le permitió acercarse más y anhelar más ese tipo de estilo de vida de los sodomitas, siendo aún rico, porque él no era pobre. Abraham lo bendijo, pero él quería más. Y hay una palabra especial, codicia. Esto nos deja ver que la vida de Lot nunca se sintió satisfecho, nunca. Y aún era un hombre creyente. No podemos negar que no conocía las cosas de Dios. ¿Conocía las cosas de Dios, Lot? Claro que sí. Sabía quién era Dios, sabía quién era el Padre. No le pareció suficiente con lo que tenía. Y si hablamos en el ámbito espiritual, para Lot, Dios no era suficiente. Y esta frase, entre comillas, Dios no era suficiente, se nos está volviendo hoy una mentira enmascarada, que al pasar del tiempo nosotros también somos como Lot. A veces esta mentira enmascarada se nos convierte en una realidad día a día. Y presten atención, cuando nos ponemos a pensar, si tan solo tuviera un trabajo estable, si tan solo tuviera un esposo o esposa o amigos, si tan solo tuviera una carrera, si tan solo tuviera un título, si tan solo aquello, si tan solo tuviera una casa, si tan solo pudiera viajar, todo esto se nos vuelve, ¿sí? Entre comillas, Dios, tú no eres suficiente. Y eso es lo que le estaba pasando a Lot. Y qué rico que hoy podamos detallar un poquito la personalidad de Lot en este pasaje. En una encuesta que se realizó en los Estados Unidos para jóvenes cristianas sobre las mentiras de lo que las jóvenes creen, arrojó el siguiente resultado ante la afirmación: Dios no es suficiente para satisfacerme. Y las chicas contestaron en un 88%, estoy de acuerdo, siempre sucede o a veces. Y las chicas que contestaron, no, todo lo contrario, Dios es suficiente. ¿Sabe cuánto fue el porcentaje? El 12%. Y estamos hablando de mujeres jóvenes cristianas en una iglesia cristiana. La mayoría de las respuestas reportaron que no podían vivir sin sus amigos o sus relaciones antes de buscar a Dios. Y si nos hacemos esta pregunta hoy, tú y yo, ¿crees que Dios no es suficiente para satisfacerme? ¿Cuál sería entonces hoy nuestra respuesta? Si hoy te harían esa encuesta. A veces, qué rico criticar al uno y al otro. Qué rico poder criticar en este momento al otro. Pero ahora vamos a ver que nosotros también somos Lot. ¿Será que Dios es suficiente para satisfacerme? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos hoy. Y volvemos con Lot. El anhelo de incrementar su patrimonio siendo rico, desatendiendo la advertencia de Dios, porque a Lot se le dijo, ¿cierto que sí? Abraham le dijo, oye,
Estás allá en Sodoma y Gomorra, o sea, te vas a acercar más. Y para Lot no era sordo la advertencia de su tío Abraham. Si tú puedes ver unos pasajes antes, dar cuenta de lo que hay una conversación entre Abraham y Lot. Pero él le pareció desatendiendo esa advertencia. Que no fuera ese lugar donde vivían personas correctas, no, personas perversas vivían en Sodoma. La codicia llevó a cambiar al corazón de Lot. Número uno, no solo su codicia, su residencia en el ámbito espiritual y en el ámbito material. Su fe, su forma de vivir espiritualmente, moral, todo, su estilo de vida, donde no solamente Lot enfrentó un problema, sino que varios tuvo que enfrentar. Su testimonio sufrió un golpe mortal, porque es allí donde Sodoma lo pierde todo. Allí Lot pierde absolutamente todo, toda su riqueza. ¿Y cómo termina? En una cueva, viviendo con quienes, con sus dos hijas y teniendo una relación incestuosa con ellas. Es así como termina la historia de Lot. Y debemos preguntarnos, ¿qué fue lo que motivó a Lot a cambiar su residencia junto con su familia? ¿Qué fue lo que le motivó? ¿Lo motivó algo espiritual? Ay, es que yo quiero acercarme más a Dios. No, ¿cierto? Para nada. ¿Qué fue lo que le motivó a Lot? A ver, seamos Lot. Es que en Sodoma y Gomorra, ¿qué se vivía? Una sociedad extrema, un desarrollo increíble. O sea, yo me imagino, pues, todas las tecnologías en aquel tiempo, la gente vivía súper bien, la ropa, no, o sea, se mejoraba. Es como nosotros, si nos vamos a vivir a un país, Dinamarca, Noruega, un ejemplo. ¿Cuál fue la motivación primaria de Lot? ¿Cuál fue la motivación primaria? Los negocios, incrementar el patrimonio. Eso fue lo que la codicia llevó a Lot a Sodoma. Entonces, vamos a entrar en nuestra primera reflexión de este mensaje y es averiguar qué es lo que nos motiva a hacer lo que queremos. ¿Qué es lo que nos motiva? Pregúntate, me pregunto yo también, ¿qué es lo que nos motiva? Y mire, está bien que hayan anhelos, haya esos anhelos materiales. Yo sueño y anhelo con muchas cosas, obviamente, ¿sí? Mejorar tu empresa, tus estudios, tus relaciones, ¿sí? Entre otras cosas, mejorar el carro, tener una casa, ¿sí? Tenerla en buenas condiciones. Eso es normal y el Señor lo sabe. Cristo sabe nuestros anhelos y nuestros deseos. Y yo sé que aquí más de uno no puede negar que Dios haya cumplido ese anhelo en tu vida. Así sea el más chiquitico, el más íntimo, Dios lo ha cumplido. Y has tenido que aguantar, lo voy a decir yo, en mi caso personal, no. Porque Dios no le es nada, digamos, escondido. Él todo lo sabe y todo lo da a su perfecta voluntad. Recuerda que para Dios no hay secretos ocultos y no le es ajeno a lo que nosotros deseamos. Por eso siempre debemos decirle que se haga conforme a tu voluntad, mas no la nuestra. Y eso lo hizo Jesús. Señor, hágase tu perfecta voluntad, mas no la mía. En el momento que él estaba allí padeciendo. ¿Crees que Lot se hizo esta reflexión en su vida? ¿Involucró a Dios en sus proyectos después de que se fue a vivir allá en Sodoma?
Vamos a leer Salmo 73, 25. Salmo 73, 25. Y mire qué versículo tan lindo. Dice así: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Si lo leo en la versión que estoy usando, en la Nueva Traducción Viviente, dice: ¿a quién tengo en el cielo sino a ti? Te deseo más que cualquier cosa en la tierra. Amén. 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 Dios es suficiente. Él suplirá tus necesidades y quiere que tú seas confidente solo para Él. Lo más íntimo. Ese es el punto de partida. Cristo es más que suficiente. No me acerco al micrófono porque retumbo, pero Cristo es más que suficiente. Cristo me basta. Solo Cristo me basta. No me basta la codicia, no me basta lo que vivo aquí, sino Cristo. Filipenses 4:19, ¿qué dice? Amén. Mi Dios suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Cuál sería entonces nuestro enfoque principal? ¿Qué es lo que nos motiva? ¿Qué es lo que te motiva? ¿El evangelio de Dios y su reino o mis negocios? Y es importante tenerlo claro aquí, porque les estoy hablando algo serio, ya que Lot no tenía en cuenta los negocios de Dios, sino los negocios de él, de su propia motivación, de mejorar para él mismo, de ser individualismo, yo. Pero no pensó en el reino de Dios, no pensó en el servicio del Señor, no pensó en las cosas de Dios. Y mire que a pesar de todo, cuando Lot recibió porque eso fue una bendición de Dios, obviamente recibido por Abraham, y Abraham le reparte esa herencia a Lot. Fue una bendición de Dios y él no supo recibir esa bendición de Dios. Y a veces nos pasa eso. No sabemos administrar las bendiciones que Dios nos da a nuestras vidas. Queremos más, yo. Pero no pensamos, ¿sí?, en la obra del Señor. Entonces, es posible trabajar, atender nuestro negocio, atender mi casa, mi hogar como madre o como empleada o trabajadora, lo que sea, y servir a Cristo con efectividad. Sí podemos. Sí podemos, y hoy en día lo podemos hacer gracias, bueno, en mi caso, gracias a la virtualidad, me ha ayudado muchísimo, como mamá homeschool, mamá home office, todo en la casa. Pero le doy gracias al Señor por eso. ¿Y sabes qué otro ejemplo nos da la Biblia de que sí se puede, sí, salir adelante, pero con efectividad en servir a Cristo? Y es el apóstol Pablo. Pablo es un claro ejemplo. Él fabricaba carpas para su sostenimiento y a la vez estaba involucrado en la obra del Señor, totalmente. Su objetivo principal era el reino de Dios, evangelizar a quien fuera, ¿a qué? A llevar la palabra del Señor. Eso era su objetivo principal, su motivo. Era anunciar el evangelio de Dios y no incrementar su patrimonio. Él sabía, él tenía que vivir, sostenerse, ¿sí? Autosostenerse. Pero él no pensó como Lot,
en abrirse en el paso entre las personas, tener un título. Más bien, su objetivo primario de Dios era el reino, era edificar la iglesia, extender el reino, y allí estaba su corazón. Mire lo que dice en Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 9. Tesalonicenses, si lo tienen, amén. Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 9. ¿Acaso no se acuerdan, amados hermanos, cuántos trabajamos entre ustedes? Día y noche nos esforzamos por ganar la vida, a fin de no ser una carga para ninguno de ustedes mientras les predicamos las buenas noticias de Dios. Esta era la prioridad de Pablo, anunciar a otros el reino de Dios y su justicia. Y no solo de fabricar carpas. El objetivo principal de Pablo era el reino de Dios. Ese era su objetivo. Y hay que tener claro esto, porque a veces nos engañamos y nos sacrificamos con nuestra propia codicia. Cuando ponemos las cosas terrenales en primer lugar, ¿qué pasa? Se nos viene todo abajo. Y ojo allí, porque ahí entra la codicia a justificar. Entra allí la codicia a decir, Dios, nada que ver. Eres tú el que debes estar aquí. Eres tú el que debes mejorar. Nuestro principal interés debería ser Dios y su obra. Y eso es lo que tenemos que hacer hoy en día. Mira otro ejemplo que en este estudio estábamos leyendo en 2 de Corintios, capítulo 8, versículo 5. Ahí estamos hablando de los macedonios. Mire el ejemplo tan bonito de ellos. Dice, incluso hicieron más de lo que esperábamos, porque su primer paso fue entregarse ellos mismos al Señor y a nosotros, tal como Dios quería, y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Esto quiere decir que sí podemos trabajar, que sí podemos hacer nuestras funciones, que sí podemos estudiar, que sí podemos hacer las cosas terrenales, ¿cierto que sí? Pero sirviendo con efectividad la obra y el reino de Dios. Y no perder el objetivo primario. El objetivo primario es, primero, mi relación íntima con Dios. Yo no puedo descuidarme de mi relación íntima con el Señor. No puedo trabajar si no tengo una relación diaria con Dios. Y es aquí donde muchos fallamos, incluyéndolo, porque no es fácil. Tu cuerpo te va a decir, no, por ejemplo, ahorita que está lloviendo y quieres dormir más, ¿cierto? Cuando Dios, ora, qué rico, a las 4 de la mañana vamos a orar. Ay. Entras en ese, o vamos a ayunar, y te invitan ese día, una deliciosa carne con todo eso. Bueno, son sacrificios, obviamente, pero ¿qué es lo principal? ¿Qué es lo que queremos tener en cuenta hoy? No perdamos nuestro motivo principal. Podemos trabajar, podemos estudiar, puedo ser mamá, puedo ser lo que sea, pero sirviendo con efectividad en la obra y el reino del Señor. No perder el objetivo. Primero mi relación íntima con Dios y ser activos. Ojo con esa palabra. ¿Nos encontramos inactivos en el reino de Dios? Ojo, porque estamos haciendo como Lot. Acuérdate que Lot era una persona cristiana. Las chicas que les acabo de leer de la encuesta son personas cristianas. Y aquí estamos en un ambiente y todos somos cristianos. Y nos puede pasar eso. La codicia
nos enmascara. Cuando las prioridades del creyente se alteran, lo que sufre es la obra del Señor. Mire lo cierto que es. Y a veces santificamos nuestra codicia cuando ponemos las cosas terrenales por encima de las espirituales. Y suele suceder con frecuencia. Cuando tú desatiendes o desatiendas los negocios del Señor, es decir, deja las cosas del reino de Dios por aparte, todo se vuelve diferente. ¿Cómo terminó Lot? ¿Bien? No. ¿Por qué? Porque desatendió el propósito, el motivo principal, ser activo en el reino de Dios. Y hoy tenemos una oportunidad más para mejorar eso. La codicia nos cambia el chip, nos enceguece totalmente. Poner a Dios en primer lugar es un deber de todo creyente, desde el niño, desde que es niño hasta el adulto. Poner a Dios en primer lugar es un deber de todo creyente. No el que predica, no el pastor, no la pastora, todos. No el que sirve, el que es ujier, todos. ¿Tú te llamas a ser creyente? Entonces ese es tu deber. Ese es tu deber, poner a Dios en primer lugar. Y vamos a ver un ejemplo claro cuando Jesús le dice a un discípulo de él, en Lucas capítulo 9, versículos 59 al 60. Lucas 9, de 59 al 60. Dijo a otro, ven, sígueme. El hombre aceptó, pero le dijo, Señor, deja que primero regrese a casa y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos espirituales entierren a sus propios muertos, es decir, a sus muertos espirituales. Tú debes ir y a predicar acerca del reino de Dios. ¿Qué pasa aquí? Cuando Jesús le hace la invitación a este hombre. Aquí hay algo que quiero ser muy clara, y es que cuando Jesús hacía el llamado a sus discípulos, a Juan, a Mateo, a Lucas, a Marco, bueno, a todos los discípulos, a los 12, ¿sí? ¿Ellos qué hacían? Dejaban todo tirado y seguían a Jesús. Pero este no. ¿Siguió a Jesús? Había un pero. Le dijo, Señor, deja que primero regrese a casa y entierre a mi padre. Jesús le hace la invitación no a cualquiera. Muchos quisieron seguir a Jesús y Jesús les dijo, no, tranquilo, ve a tu casa y cuenta el testimonio. Lo hemos visto, ¿no? En testimonios. Como el ciego que Jesús también con el lodo hizo y curó, le devolvió la vista. Él quiso ser un discípulo de Jesús, pero Jesús le dijo, no, todavía no. Pero a este hombre nos quiere dejar una gran enseñanza. Jesús le hace la invitación, pero este hombre le pone un gran pero, y un pero así, entre comillas. Pero, y esos peros que hay en la vida nos hace desviar de los propósitos y de las bendiciones que Dios tiene para nosotros. No se obligó a obedecer, pero pidió una prórroga, un pero a ese llamado de servir. Porque en el momento en que Jesús le hace el llamado, el otro discípulo tenía otra cosa importante que hacer.
Para él no era importante los asuntos de Jesús, los asuntos del reino de Dios. Para él era importante otras cosas, su hogar, su casa. Y no es que no quería a su papá o a su mamá, porque a veces de pronto no entendemos un poco. No, lo que pasa es que cuando Jesús llama es ya. Si Jesús te hace la invitación, es allí donde tenemos que entrar a decidir qué queremos hacer con nuestras vidas. Ojo con esos peros, porque esos peros nos hacen una mala jugada. Qué bonito es, yo quiero seguir a Jesús. Sí, yo quiero amarlo, yo quiero seguirte, yo quiero obedecerte, pero en ese instante tengo que trabajar, tengo que estudiar, tengo que terminar la carrera, es que soy mamá, tengo hijos, es que soy abuela, ¿sí? Soy abuelo, tengo un negocio, estoy iniciando, soy empresaria o emprendedora. Ojo con esos peros, porque esos peros nos limitan de las bendiciones y de lo que Dios quiere con nuestra vida. Él te quiere bendecir, entendémoslo así de una. Nos quiere bendecir, pero nosotros ponemos esos grandes prórrogas. Es claro que Jesús vio su corazón de este discípulo, de este hombre, y también Él ve el nuestro. Si yo no soy el primero, no sirve. Así piensa Jesús. Si yo no soy tu primero, no me sirves. Y yo sé que suena feo, pero es así. Posponer la obediencia es el resultado de la desobediencia. Cuando tú le dices a Jesús un pero, estás desobedeciendo la obediencia que Dios quiere para tu vida. ¿Cuántas veces nosotros posponemos el llamado del Señor? Porque hay algo, otra cosa, en ese momento justo, preciso, hay un pero. Hay algo que tenemos que atender, ¿sí? Y ignoramos la voz de Dios. Iglesia, ya no pongamos más peros. Por favor, no pongamos más peros. No pongamos ese posponer, porque estamos cayendo en la desobediencia y nos estamos perdiendo de esas grandes bendiciones que Dios tiene para nosotros. En Mateo 6:33 dice así: busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesiten. Es una promesa, ¿cierto que sí? Amén. Busquen primero sobre qué? El reino de Dios y las demás cosas serán ¿qué? Añadidas. Mire, no lo digo yo, lo dice Jesús. Busquen el reino de Dios. Es una promesa eterna. Dios en primer lugar y Él se encargará de las nuestras. ¿Cuántos de ustedes han visto con sus propios ojos lo que el Señor ha hecho en sus vidas? Gloria a Dios. Todos. Y es más, mi padre, que quería dar el testimonio. Yo sé que mi papá es terco, pero le doy gracias a Dios porque para mí es un anhelo verlo acostadito a las 11 de la mañana llamándome. Para mí ha sido un anhelo porque desde que he sido pequeña, mi papá ha sido un hombre muy activo, demasiado activo. Y para mí es un gozo verlo acostado, obviamente obligado, ¿no? Con el yeso ahí y el celular. Hola, mija, ¿qué hace? Pero le doy gracias al Señor, porque Dios le puso, ¿sí? Bueno, quietito, quédese quietico. No es el momento, pero es el tiempo del Señor. ¿Cuántos de nosotros hemos visto eso
esos milagros del Señor, cuando tú pones a Dios por encima de las cosas. Yo soy un testimonio del Señor, mis hijos son un testimonio del Señor, mis hijos no hubieran nacido por lo que he tenido, por la toxoplasmosis, pero gracias a Dios ellos son testimonio del Señor y más de uno aquí han contado el testimonio de Dios. Pero cuando tú pones a Dios por encima de todas las cosas, el Señor se encargará de las tuyas. Y nos toca volver a recordar, porque es que a veces la codicia nos empapa, nos engaña, somos como esos ciegos, ¿sí? Que se nos olvida, nos dejamos de dar de la codicia, de ser desagradecidos con Dios, se nos olvida los grandes testimonios que Dios hace en nuestras vidas. Primero yo, el reino de Dios, la iglesia, su obra. Eso es lo que Jesús nos está diciendo hoy. Primero yo, mi reino, mi iglesia, su obra. Es lo que vemos en el contexto de la Biblia para quienes quieren seguirle. Él exige lo primero. Y eso fue lo que le exigió a este discípulo, a este hombre. ¿Me quieres seguir? ¿Tú quieres seguir hoy a Jesús? Entonces ponme a mí primero. Nos exige, Él nos está exigiendo. Yo soy tu primero, entonces vas a tener, sí, unas bendiciones porque estás obedeciéndome. Acuérdate que el posponer nos trae ¿qué? Desobediencia. Cuando tú le dices, ay, pero es que, ¿te acuerdas? Desobediencia. En Éxodo capítulo 13, versículo 2, se los voy a leer. Y si lo quieren leer y resaltar, perfecto. Dedícame a todos los primeros hijos varones del pueblo de Israel. Todo primer nacido, tanto de los seres humanos como de los animales, me pertenece. Éxodo 13, versículo 2. Por eso Dios exige lo primero. Y eso lo vemos en el contexto de la Biblia. Él no, mejor dicho, o sea, desde Adán y Eva o Caín y Abel, ¿qué Dios le exige a estos hombres? Lo primero. Y aquí lo vemos. Todos los primeros hijos varones, todo primer nacido de los seres humanos, todos los animales, todo me pertenece. Y en Éxodo 22, 29 dice, no retengas nada cuando me entregues las ofrendas de tu cosecha y de tu vino. Deberás darme a tu primer hijo varón. Aquí lo que importa es, ¿estamos poniendo a Dios en primer lugar? Ese es mi primer objetivo primario y luego la obra del Señor. Iglesia amada, debemos aprender de los errores que nos narran la Biblia y no cometerlos más, como Lot. Hay una frase que por eso se llama así el título. La lealtad a Dios tiene preferencias sobre todas las demás lealtades. ¿Y qué significa la palabra lealtad? Si lo buscamos en Wikipedia o en Internet, la palabra lealtad, mire que esta palabra significa compromiso inquebrantable e inflexible. Bíblicamente significa fiel, mucha devoción y dedicado en amor. Lealtad genuina no puede ser forzada. Eso es lo que significa la palabra lealtad. Es hermoso, o sea, ese significado me puso a mí a pensar, Señor, o sea, tú eres leal con nosotros en medio de nuestro pecado, en medio de nuestras necesidades, en medio de nuestra negligencia con el Señor. ¿Y nosotros qué le estamos dando a Dios? ¿Somos leales? Si tu lealtad a Dios tiene preferencia sobre todas las demás lealtades, ¿te has hecho esa pregunta?
Es difícil responderle porque me cuestiona a mí también. Abraham fue un hombre justo, fue un hombre con fe. Y por eso en la Biblia se destaca la historia de Abraham. Un corazón conforme a la voluntad del Señor. Y fuera de eso, ¿sabe qué otra virtud tuvo Abraham en medio de ese caos de su sobrino Lot? Fue un gran intercesor fiel. ¿Cuántas veces le rogó a Dios, diciéndole y rogando por la gente de Sodoma? Y obviamente incluyendo a su sobrino y a su familia. Interesante volver a leer ese pasaje, ¿cierto? Porque a veces no caemos en cuenta lo que nos dice allí. Pero ¿cuántas veces Abraham le dijo a Dios, Señor, por favor, si tan solo 5, bueno, va disminuyendo la cuenta. ¿Cierto que sí? Y no habían o no habían? No habían. Abraham nos muestra un ejemplo claro, que él no bajó los brazos en la oración. No bajó los brazos. Siempre clamó con perseverancia por la salvación de su sobrino, por la salvación de su familia. Mire lo que dice en Santiago capítulo 5, versículo 16. Yo se los voy a leer. Santiago 5, versículo 16. Confiesen los pecados unos a otros y oren los unos por los otros para que sean sanados. La oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos. ¿Cuántos de nosotros seguimos en esa continuidad, en esa oración ferviente? A veces tiramos la toalla, ¿cierto? En Lucas 18:1 nos dice, cierto día Jesús les contó una historia a sus discípulos para mostrarle que siempre deben orar y nunca darse por vencidos. Orar sin cesar, muy bien. ¿Nos podemos rendir? Sí, yo lo he hecho en muchas ocasiones. Y ha sido, mejor dicho, tirar la toalla y decir, Señor, hasta aquí. Pero tenemos que recordar que Abraham no hizo eso. A pesar de tanto, le rogó a Dios, Señor, por favor, y hemos visto muchos casos cuando hombres de la fe le ruegan al Señor. ¿El Señor se hace el sordo? No. Todo lo contrario, Él contesta, porque Él sabe lo que le está pidiendo. Eso es lo que quiere Dios. ¿Se acuerdan de la mujer que le tocaba los vestidos a Jesús? Eso es rogar. Eso es, yo digo que rogar es humildad, rendirse ante Dios. Y a veces nuestro orgullo nos enceguece, nuestra codicia nos enceguece, no nos deja ver eso, no nos deja avanzar en las bendiciones de Dios. Esos peros nos quitan, nos enceguecen las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Abraham fue un claro ejemplo de la lealtad que tuvo con Dios. Eso es lo que nos muestra en ese pasaje. Diferente a la codicia de su sobrino. Nos vamos ahora sí en el mismo pasaje que leímos. Génesis, capítulo 14. Mire la forma como Dios le contesta a Abraham. Génesis, capítulo 14, del 18 al 20. Leímos anteriormente que Abraham ganó, ¿cierto? Y recuperó la salvación de Lot, de los bienes y de las mujeres y de las demás gente. Pero mire lo que dice acá. Melquisedec bendice a Abraham. Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer,
y de los reyes que con él estaba, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces, ahí aparece un personaje muy principal, Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le dijo, diciendo, bendito sea Abraham, del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Vamos aquí un par, porque es que no hemos terminado todavía el hecho de que Abraham haya actuado de esta manera. Resulta que Abraham se trajo a sus 318 hombres, ¿cierto que sí? Y ganó esa batalla y recuperó la vida de Lot, de su familia y todas sus bendiciones, perdón, todas sus pertenencias, ¿sí? Luego entra Melquisedec, pero antes de entrar Melquisedec, se le atraviesa en el camino ¿quién? El rey de Sodoma. El rey de Sodoma. Y le hace una propuesta, una oferta tentadora a Abraham. Pero antes de eso, Melquisedec hace como un apoyo a Abraham. Bendito sea Abraham. Cuando nosotros tenemos ese tipo de personas, ¿tú has pasado por circunstancias difíciles? Sí, pero tienes un hermano o una hermana que sabe lo que está pasando y está orando por ti. Oye, hermano, ¿cómo vas? ¿Cómo sigues? Estamos al tanto, seguimos orando. Por eso es tan importante la cadena de oración, iglesia. Por eso es tan importante reunirnos en los unos con los otros, porque ahí lo vimos. Oremos los unos por los otros, por nuestras necesidades, porque estamos haciendo como un Melquisedec, estamos respaldando. A ver, te estoy empujando, vamos, tú puedes, tú sigues. Eso es lo que está haciendo Melquisedec en la vida de Abraham, lo está empujando. Luego Abraham dio a Melquisedec una 10ª parte de todos los bienes que había recuperado. Abraham no necesitaba más riquezas porque creyó en Dios. Por eso era un hombre de fe. Él era su todo y rechazó esa oferta tentadora. Mire lo que le dijo el rey. Entonces, en el versículo 21, el rey de Sodoma dijo a Abraham, dame las personas y toma para ti los bienes. ¿Cierto que sí? Dice, dame entonces las personas y toma para ti los bienes. Y respondió Abraham al rey de Sodoma, he alzado mi mano a Jehová, Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas, yo enriquecí a Abraham, excepto solamente los que comieron los jóvenes, hasta allí. Abraham no necesitaba más dinero, no necesitaba más ofertas, porque su propósito Abraham era el reino de Dios, porque su corazón, su objetivo principal, lo que lo motivó fue el reino de Dios, poner a Dios en el primer lugar. Él rechazó esa oferta tentadora. Y eso es lo que tenemos que hacer hoy. ¿Cuántos de nosotros vamos a decirle no a esa oferta tentadora que nos hace la codicia? Cuando la codicia desplaza a Dios, tienes consecuencias. Y una de las consecuencias es la desobediencia. Y la desobediencia trae ¿qué? Muerte, pues espiritual. Abraham rechazó la oferta tentadora y dio como resultado la gran bendición de parte de Dios.
una gran recompensa y lo vemos en Génesis capítulo 15, allí mismo. Pásese al capítulo 15, versículo 1. Y si quiere, resáltelo, porque mire lo que dice acá. Dios promete a Abraham a un hijo. Después de estas cosas, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Eso quiere decir de que yo te protegeré. Abraham, no temas, porque yo te protegeré. ¿Y tu recompensa será pequeña? No, grande. La recompensa de Abraham era grande. ¿Por qué? Porque le dijo no a la codicia. Porque le dijo, no, mi motivo principal, mi motivo por el que yo respiro, mi motivo por el que tengo lo que tengo es Dios, el reino de Dios. Por eso debo tener mi mirada fija en las cosas de Dios. No temas, Abraham, porque yo te protegeré y tu recompensa será grande. ¿Y cuál fue la recompensa grande de Abraham? Isaac. ¿Y qué otra más? ¿Que es el padre de qué? De todas las generaciones. Como cuando le enseñábamos a los niños, padre Abraham tiene muchos y muchos y muchos hijos. Esa es la gran recompensa para nosotros. Si tú le dices, sí, Señor, perdóname porque a veces la codicia me desenfoca de tus objetivos. La codicia me trae perdición, consecuencia, muerte espiritual. Pero si yo soy lealtad, tengo lealtad a ti, Señor, y te sirvo, pues voy a tener una recompensa. Querido amigo y amiga, en esta tarde para finalizar, si resistimos a esta oferta tentadora, nuestro corazón es leal a Dios y es ponerlo en el primer lugar. ¿Recibiremos sus promesas? Amén. ¿Y no las sabemos de memoria? Amén. Que así sea. Pero nuestra recompensa es grande y es eterna. Es allí donde tenemos que poner la mirada. Jesús le dijo al joven rico, como te lo dice hoy, y te lo dices hoy, no ayer, te lo dices hoy. ¿Vida eterna por tus bienes o la oferta del rey Sodoma? Bienes, tesoros por tu vida. Tú eres el que decides. Vamos a orar.